Bienvenidos a Políticamente, el podcast de la política. El día de hoy tenemos a una gran invitada, una luchadora social, como todos los jóvenes la conocemos, la doctora Tere Guerra. Doctora, bienvenida. Gracias, muchas gracias por la invitación. A usted por venir, y como siempre nos acompaña nuestro co-host de este podcast, Maximiliano. Hola, mucho gusto, qué bueno que nos acompaña, doctora. Qué bueno que se animó a venir al podcast de la política. Pues aquí estamos listos. Doctora, para quien, si le gusta que le digan doctora, No, para pues, empezar. me puedes decir Tere. Tere, no, es que no me siento cómodo decirle ¿Sí? Tere, no. De pronto Es que yo la respeto mucho. de pronto me impongo. Sí. Aparte tiene una mirada medio fuerte, entonces si no la volteo a ver Atemorizo. sí. No atemoriza, pero hace que la respetemos mucho. Pues. No tan humoriza. No, nada de Pero eso. siempre me han preguntado, entre miedo o respeto, ¿qué prefiere? Sin duda el respeto. Claro, el respeto es mejor. Doctora, para quienes no tienen la oportunidad de conocerla tras la política, tras el activismo social, que es donde más se le ha conocido a usted, ¿cómo pudiera describirse usted como persona? ¿Quién es Tere Guerra, la persona? Pues me considero una mujer sensible, una mujer luchadora. ¿Quién diría, no? No solamente, sí, sensible, es así como un poquito complicado decir, bueno, soy fuerte, pero soy sensible. Porque incluso creo que parte de lo que hace que puedas tener empatía con la gente que más sufre, con las mujeres que más sufren, es que tengas esa sensibilidad. Que tengas esa capacidad para llorar, a pesar de que te contengas a veces o te veas obligada a no mostrar esa vulnerabilidad. Yo me considero una mujer sensible, me considero una mujer luchadora, y no porque haya nacido luchadora, ¿no? O sea, yo creo que hay cosas que construyes. Sí, me considero una mujer inquieta, rebelde, pero pues sobre todo pues una mujer que apoya al resto de las mujeres y que está comprometida no solamente con las mujeres, sino también con los hombres. Una mujer que busca que vivamos en una sociedad mejor. Qué buena descripción. Yo le agregaría la palabra coherente, porque sin duda todo lo que acaba de decir sabe que hay algo bien importante. Uno dice lo que es, pero a veces importa más lo que la gente piensa sobre uno. Claro. Sobre todo en el ámbito político, ¿no? La percepción que uno genera. Y todo lo que me está diciendo, yo creo que es la primera vez que la tengo así tan cerquitas. Y todo lo que me está diciendo, yo así lo veo y sin conocerla. Creo que es una persona coherente. Yo creo que una de las cosas más complejas en la política es mantener una coherencia y realmente tratar de honrar tu palabra. Es muy complicado porque a veces la búsqueda de poder, que es en parte el quehacer en la política, te hace que te alejes de esa congruencia. Pero yo he tratado, no solamente en la vida pública, sino en mi vida privada, de ser congruente. Creo que honrar la palabra, cumplir con lo que te comprometes, con todo y la dificultad, ha sido como una ruta de vida, un camino que he decidido transitar. Doctora, y todos lo conocemos obviamente, bueno, los que nos gusta el ámbito de la política y el activismo, la lucha que usted ha llevado a cabo durante todos esos años y pues tratar de tener una sociedad mejor para todos y todas. Pero ¿cómo inicia usted esta lucha? O sea, ¿qué fue lo que la motivó a iniciar en esta lucha social? Bueno, primero quiero decir que no siempre me considero una feminista y no siempre tuve claro de que había que luchar por los derechos de las mujeres. Yo primero tuve claro que tenía que salir adelante. Crecí en un ambiente con mucha pobreza, una madre de familia que se queda sola con 6 hijos, y entonces tomo la decisión de replicar el ejemplo que está viendo mi madre, una señora que se queda al frente del hogar, pero sin las herramientas para poder brindar todos los satisfactores. ¿Por qué? Porque mi madre solo había estudiado tercero de primaria. Ella no eligió estar sola, fue una separación seguramente para ella un poco complicada, pero el ver ese ejemplo me hizo entender que yo no debía ser una mujer dependiente, que no debía estar a expensas de un hombre. Y eso lo aprendí, yo he dicho desde los 8 años, decir, bueno, yo no quiero estar como un hombre. Era como negar eso que estaba viviendo, sobre todo porque fui una niña que tuvo carencias, que pasé hambres, que tuvo dificultades, que tuve que trabajar desde muy niña para cuidar a otros niños, para poder tener un adicional,
que para ir a la preparatoria tuve bastante dificultades porque mi madre no tenía para darme para el camión. La primaria y la secundaria me quedaban cerca, podía ir caminando por la preparatoria. Entonces, esa vivencia, esa necesidad, esa precariedad fue lo que me impulsó. Me considero desde niña, fui y sigo siendo una muy hiperactiva, muy irreverente. Yo recuerdo que a veces me querían asustar, que el diablo, que las brujas. Yo les decía, ¿y dónde está el diablo? ¿Y dónde están las brujas? El campeón del Kinder, ¿no? También. Retaba así, ¿y dónde está? Yo no las veo. Y luego les empezaba a hablar, a ver, diablo, ven, brujas, ven. Entonces decía, ya ven, no viene. Entonces era desde niña, pero insisto, esa condición que viví, toda esa precariedad, toda esa necesidad me dio la fuerza. Yo siempre he dicho que a veces como persona, como mujer, no sabes qué tanta fuerza puedas tener. A veces la vida te coloca ante las circunstancias que te tienes que probar. Obviamente que si yo me regreso hacia atrás, pude haber sido que a los 15 años pues hubiera decidido no vivir lo que estaba viviendo. No tenía un padre a un lado que me estuviera proporcionando los ingresos. Y yo pasaba por otras casas donde tenían todo, tenían bicicleta, yo quería tener una bicicleta. Y yo decía, ¿y por qué no nací en esta casa? Pero el haber nacido en el hogar que estuve me ha formado. Y tengo una madre que, a pesar de todas sus carencias, es una mujer fuerte, que nos impulsó. Al menos siempre he dicho, no me freno. Nos permitió llegar a donde estamos. Creo que el vivir así, con el ejemplo de una mujer que se tiene que sobreponer a sus dificultades, que era el caso de mi mamá, pues me hizo ser lo que soy. Sí, sin ese pasado, quizás fuera otra T de guerra la que estoy aquí. No fuera la persona que está ahorita con nosotros. Seguramente sí, porque al final, como se dice en una frase, origen es destino. A veces es para que replique lo que estás viviendo, a veces es para que lo niegues, lo transformes, y pues yo traté de transformar ese entorno. Muy padre. Oiga, Experiencia. Doctora, hablando por ejemplo ahorita sobre la lucha de las mujeres y de la agenda que trae por ejemplo el Poder Legislativo, dentro de la tarea que nos hicimos investigar sobre su carrera profesional, nos dimos cuenta que fue diputada local. Es un dato, sí, es un dato que yo no sabía, por ejemplo, de la 56 legislatura. ¿Qué diferencias se ve en esas legislaturas de esa a esta en función de temas de género, más que nada? Pues ahorita hay más mujeres diputadas. De hecho, yo estuve en una legislatura que para su tiempo hubo bastantes mujeres. Si mal no recuerdo, éramos 9. Y veníamos de un tiempo en el cual había muy pocas mujeres como diputadas. Entonces, esa legislatura en la que me tocó estar, de alguna manera, era muy singular, porque posteriormente hubo legislaturas que tuvieron 4, 5 mujeres. Entonces, me tocó en una etapa singular. En mi etapa fue también cuando se crea el Instituto Sinaloense de las Mujeres y se promueven acciones afirmativas como es la ley para prevenir y atender la violencia familiar. Porque ya teníamos claro, ya para entonces yo les dije, no siempre fui feminista. En el camino yo me fui dando cuenta que había que luchar por el resto de las mujeres. Yo siempre creí, yo sentía casi esa frase de que querer es poder, y no es tan cierto. Pero sí sentía que si uno impulsa y que uno trata de vencer las barreras, puedes hacerlo, puedes lograrlo. Pero tampoco era tan real eso de querer es poder. Yo creo que hay mucha gente que lucha, que batalla, que se levanta, que se cae, que se vuelve a parar, y a veces las circunstancias no se alinean. Que quiere y no puede. Porque también hay que decirlo, eres tú y tus circunstancias, todo lo que tú pones, pero también cómo se van alineando tus circunstancias. A veces tienes tú que construirlas, y tienes que a veces irte por una vereda, porque a lo mejor el camino que trazaste no era el indicado. Pero bueno, yo primero empiezo a ser una mujer que dice, tengo claro que tengo que ser profesionista, que tengo que ser independiente, que tengo que no depender de nadie, que sí me voy a casar, soy casada, aunque muchos luego no lo creen, pero sí he mantenido un matrimonio, en eso soy conservadora, les digo, porque a veces me preguntan, oye, ¿tú no cambias de estilo? Pues no cambio ni de marido. Entonces, sí, tengo más de 35 años de casada. A pesar de que yo me casé, la verdad, lo cuento, me casé con la idea de que me iba a divorciar bien pronto. Porque esa era la experiencia que yo he visto con mi madre. madre. 35 años. Y ya es mucho, ¿verdad? Sí, no cumplió. Entonces, y eso que pensabas que te ibas a divorciar pronto, es lo que me pregunto. Pero sí, yo había visto eso con mi mamá y dije, pues lo que está a la vuelta
de la esquina en un matrimonio es el divorcio. Y a lo mejor apostarle a eso fue lo que hizo que mi esposo pues se comportara mejor, ¿no? Seguramente, porque yo decía, esto se puede romper en cualquier momento. No es tan fácil, ya que tienes hijos, tengo 2 hijos hombres, entonces ya que tienes hijos dices, bueno, piensas en otras cosas, pero en el camino me di cuenta que no todas las mujeres tenían las circunstancias y que a veces ni todas las personas, hombres o mujeres, a veces luchan y no necesariamente lo logran. Pero volviendo a la pregunta, ¿qué diferencia hay? Bueno, yo estuve en una legislatura donde era oposición y traté de honrar... En el PRD, ¿no? Sí, y el PRI era gobierno, a eso me refiero. Y traté de honrar lo que siempre he dicho que de alguna manera me describe. Que yo les digo, yo nací el 15 de septiembre a las 12 de la noche. Yo tuve varias veces que voltear a ver mi acta porque decía, bueno, ¿nací el 15 o nací el 16? Pero ya vi, 15 a las 12 de la noche. Me apellido Guerra, por lo tanto traía todo para ser aguerrida y escribo con la izquierda. O sea, digo, la irreverencia venía junto conmigo, la independencia venía junto conmigo. Entonces, eso me marca de alguna manera y la verdad, yo creo que el carácter, porque hay cosas, la conducta hay cosas que aprendes, el carácter lo traes. Y pues hubo una serie de factores que se conjugaron. Fui una diputada muy aguerrida, muy crítica, me tocó ser en el gobierno de Juan Millán. De alguna manera me ubicaban como la piedra en el zapato y conste que en ese tiempo Juan Millán buscaba mucho que yo estuviera cerca de él. Lo buscó desde antes, me ofreció un espacio en su gabinete, pero yo como que tenía una misión, así como he creído que en algunas otras cosas puedo tener una misión. En ese momento decía, no, a mí me toca representar la voz que hace contrapesos, la voz de oposición. A lo mejor estar cerca del gobernador en ese momento me hubiese significado privilegios, pero decía, no, pero yo tengo que generar contrapesos y tengo que ser voz crítica, porque si no tienes contrapesos o no los generas desde el Congreso en ese momento, pues como que las unanimidades en la política no son tan buenas. No, nunca han dado buenos resultados. Entonces me tocó eso, hoy es diferente, estamos hablando de que hay 23 diputados y también hay una circunstancia diferente, que obviamente eso, yo estoy ahora en un gabinete que tiene mayoría en el Congreso, que es mayoría, no es lo mismo, evidentemente, no es lo mismo estar en la fila opositora a estar en un gobierno que tiene mayoría en el Congreso. Yo no soy legislador, que también hay que decir una cuestión, yo me alejé un poco de la política después de esa experiencia, me replegué de alguna manera de la política partidaria. En lo que sí seguí fue la lucha social, o sea, como que entonces dije, no, mi camino más es la lucha ciudadana, es la lucha social, es la lucha con las mujeres y menos la lucha partidaria. Fue el independiente del cumpleaños, se hizo más independiente. Es que me tocó en ese momento hasta quedarme votando yo sola, porque si el partido hacía cierto acuerdo con el gobernador y yo veía que eso no era lo que yo compartía, no me importaba votar yo sola. Entonces esa experiencia fortaleció mi idea de que a veces los partidos pues lo comprometen los intereses y no tanto. Yo tenía ahí también bien claro una cosa, debo representar dignamente a las ciudadanas y los ciudadanos. Y entonces no fue fácil, pero bueno, después de 20 años después, un poco más de 20 años después, no, 20 años después, de ser legisladora, vuelvo a lo público, a la política y bueno, en otra misión. Es un montón. Sí, son varios, 20 años. Pues claro, ustedes apenas han de estar por cumplirlos, ¿no? No, ya nos pasa. Gracias. Sí, gracias. Les doblo la edad. Gracias. Aunque no se note, sí se la doy. Pero cuando usted... Aunque no se me note, sí, todos esos años vividos. Pues en ese sentido también pues un ejemplo para muchos jóvenes políticos que quizás, que yo conozco a muchos amigos y creo que Miguel y Liz también, que han dejado la política y se sienten como que, ya dejando la política no puedo regresar a la política de nuevo porque lo ven muy difícil. Pero usted ahorita nos cuenta que ya cumplió 20 años que no estuvo en política y retornó otra vez a política. No estaba en la política partidaria. Lo que sí hice fue estar en el activismo, estar en la lucha social, estar en la calle, estar en la exigencia. Porque yo creo que tuviésemos un mejor país si tuviésemos ciudadanas y ciudadanos comprometidos que buscan
que construyen, que hacen la diferencia y que buscan que tengamos mejores gobiernos. La neta, le voy a decir, yo la conocí en la mesa de análisis. Sí. De Luis. De Luis. Y te convencí desde ese momento. Sí. Yo Aparte también la conocí. siempre me pareció extraño que fuera la única mujer. No, y ahorita se quedó sin Y mujeres. sus participaciones me gustaban mucho. Pues ya no está ahí, pero dejó a Luis solo. De hecho, yo miré la mesa cuando Luis la despidió. Dijo Ay, de que, dejó ajá, a mi tío de que, solo. ya no voy a... No, la verdad que yo he contado que cuando yo llegué a la mesa de análisis, yo llegué pensando que me habían invitado a un programa, un solo día. Y entonces estando ahí... Nos vemos mañana a las 6. Estando ahí me dicen, es que nos vemos mañana. ¿Qué? Yo vine nomás a un programa. Ajá. Porque sí me invitaban de vez en cuando para opinar. Yo soy abogada, he trabajado el tema de los derechos humanos, derecho laboral, derecho de las mujeres. Entonces dije, pues me invitaron sobre ese tema. No, nos vemos mañana. Mañana, sí. Y pues es que es todos los días. Entonces dije yo, bueno, voy a venir, pero no creo que dure. Igual, cuando yo digo no creo que dure, terminó durando. ¿Y cuánto tiempo duró en la mesa? 17 años. Ingaso, O sea, no duré 34 como el matrimonio 35. Lo mismo que tiene el Pancho y lo otro también, ¿o no? Sí, de hecho, Francisco Arismendi entró junto conmigo, Luis Alberto después y Javier Cabrera después, pero... Milton es de los nuevos, ¿no? Milton entró por Sí. doctora. Ajá. Sí, Milton escribe con Luis Alberto, pero él entró por doctora. sí. Él no estaba en la mesa. No estaba en la mesa. Doctora, y ahorita que nos cuenta su retorno a la política, quizás para muchos fue a lo mejor como una sorpresa que usted se integrara al gobierno del gobernador Rocha Moya. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo él se acercó a usted y la convenció además de formar parte de su equipo de gobierno? Y aparte que le diga, vamos a hacer una secretaría de mujeres. Bueno, yo creo que hay cosas que pudiese contestar él, ¿no? ¿En qué sentido? Yo he sido una mujer crítica, él fue rector y fui una mujer crítica incluso. Ya escribía yo una columna en el periódico Noroeste, después escribí en el periódico El Debate, estaba en la radio ya cuando entré al debate, pero antes había escrito para el periódico Noroeste. Entonces, fue rector, lo identificaba por lo tanto bien. Fue secretario general del sindicato de la universidad, entonces él era un hombre visible. ¿Tenía relación con él desde tiempo? Él era un hombre visible. No era yo propiamente muy cercana a su equipo político. Él fue diputado local. Luego, cuando él busca la cercanía, es cuando iba a ser candidato al Senado, desde ese momento. Y estuvimos en pláticas, dialogando sobre la posibilidad de que pudiese yo regresar a la política en ese entonces, 2017. La verdad, no tomé la decisión en ese momento de regresar. Dudé y bueno, finalmente me replegué de nuevo. En ese momento, si mal no recuerdo, también había sido candidato al Senado, Manuel Cloutier. También él me había invitado. 2016, ¿no? Para senador independiente fue el 2018. Entonces, habla conmigo también en 2017 y yo dije, pues a lo mejor sí me animo, pero finalmente no. Decidí no incursionar en la política, pero entonces ya desde entonces traía de alguna manera un diálogo con Rubén Rocha, que se vuelve a dar más o menos en 2020, ya siendo el senador. Yo vuelvo a decir, oye, yo creo que debes de volver a la política. Él me identificaba bien. Yo los primeros movimientos que encabecé fue de las madres con hijos desaparecidos, diríamos a inicios de los 80. Yo incursiono en esa lucha social, luego impulso grupos de mujeres en colonias populares. Entonces, él me identificaba mucho porque había estado mucho en lucha social. Y entonces, cuando él llega de senador, me dice, es que tienes toda una trayectoria, debes de estar. La verdad es que incluso en su campaña, que me había invitado, te vuelvo a replegar y no estaba totalmente decidida si era el momento. La verdad. De pronto dije, pues tampoco el reloj biológico lo tengo eternamente. Creo que si voy a regresar a la política, tampoco no puedo estar postergando eso. Volvemos a tener comunicación ya él siendo gobernador electo. Y creo que lo que me motiva a dar el paso es que él me diga, esa fue una decisión que él ya traía construida, que quería crear la Secretaría de las Mujeres. Porque cuando yo recién empiezo a platicar con él ya siendo gobernador electo, pues no tenía yo idea de que iba a crear la secretaría. Y la verdad dudé, les confieso que dudé porque dije, pero si va a ser así como un espacio
como nomás para cumplir Para con cumplir el la- tema, ajá, pero no le va a dar la fuerza. Entonces lo primero que le pregunto es, ¿pero usted realmente va a tener la voluntad política para cumplir con las mujeres? Y me dijo, sí. Estoy creando la Secretaría de las Mujeres si tú te vas ahí. Entonces dije, si ya me conoce, mi apellido Guerra, escribo por la izquierda, nací el 15. Nació el 15 Y a las 12. luego decía Francisco Arismendi, y si te desmayas, no vuelves en sí, vuelves en no. Entonces dije yo, si ya me conoce y sabe que sabe que voy a ir con fuerza por el tema. Entonces dije, eso fue. Entonces ya digo, bueno, sí. Y también como en el matrimonio, dije, no sé si voy a durar 1 año, 2 años. No, es que se la va a llevar decretando entonces, que así no va a durar. Parece que es mejor, porque cuando dices voy a durar, no es verdad. O sea, ¿cuánta gente se casa y dice por siempre y para Pues siempre? todos. Todo el mundo se Y yo digo, no, pues se puede romper en cualquier momento. O sea, yo creo que eso es mejor, porque te preparas para Si no te todo. quedas expectativas. Te preparas para todo, para el escenario más adverso. Y entonces, aún en la política yo dije, pues quién sabe por qué. ¿Por qué? Porque decía, vamos a ver, como que estamos a prueba. Yo así decía, estamos a prueba esa voluntad y yo también. Porque además para mí era cambiar totalmente el rol. No es lo mismo estar afuera, estar haciendo marchas, estar exigiéndole a los gobernantes, ahora estar en el rol de que me exijan, me cuestionen, y entonces no es lo mismo. Es complicado. Y que le evalúen constantemente, pero porque sí estaba ahí atrás de... Yo me siento preparada para muchos retos, y siento que podía, y también era como una prueba, demostrar que no solo afuera podríamos tener resultados en la exigencia, en el cumplimiento, en la defensa de las mujeres, sino que adentro podíamos hacer la diferencia. Y a veces siento, y me han dicho mucha gente, oye, llevas mucha prisa, te vas a cansar, y digo, bueno, no, yo para muchas cosas, no solo para lo público, soy muy viajera, bueno, era, porque ahora ya no puedo, era muy viajera, y cuando andaba de viaje siempre me decían mis hijos, oye mamá, ¿no te cansas? Porque era así como que, no, pero aquí vamos a ir para esto, y vamos a ir a esto otro, y trazaba rutas. Entonces digo, bueno, todavía tengo energía. Así son los viajes, sí. Los extraño. Bastante. Pero ahorita estoy con una misión. Yo siento que yo construí una fuerza, que construí un liderazgo, construí una credibilidad, y la voy a poner al servicio de las mujeres. Sí. Mi idea es que todo lo que yo había acumulado, que me costó construirlo, sirva para ayudar a las mujeres. Y con esa lógica acepté este reto. No es sencillo, es muy complicado en una entidad donde la incidencia de violencia para las mujeres es bastante preocupante, y ese es el reto que día a día tenemos que vencer. Está algo, no quiero utilizar la palabra cómico, pero ya lo utilicé, porque toda la estadística que usted creó o que usted recabó ahora o le que usted evidenció, es como que, pues bueno, ahora resuélvelo pues. Porque... Pero obviamente que tengo claro qué hilos tienes que jalar adentro. Sí, claro. Y yo creo que algo, más allá del tema de la política, yo podía pensar que tenía una dualidad que me daba fortalezas para el desempeño político. Una dualidad porque era una activista social, una activista de los derechos de las mujeres, y fui una académica. O sea, he publicado varios libros, he escrito varios artículos académicos, entonces eso te hace una disciplina de trabajo, de investigación. Eso, además de sentirme una mujer con fuerza, con energía, entonces dije, creo que es un reto que puedo enfrentar, y así lo asumo. Sí pude cuando tenía 14 años y tenía que lidiar con el hambre, con la necesidad, con la precariedad. O sea, esos tiempos fueron más complejos. Más complejos. No dejan de entender su reto, lo que estamos haciendo. Pero creo que sí se puede. Sí, doctora, y déjeme decirle que la llegada de usted a la secretaría, a la nueva secretaría, en este gobierno, sí le dio mucha legitimidad al gobierno del gobernador Vaya, porque socialmente todo el crédito que usted ha logrado hacer en el tema de las mujeres, pues le funciona al gobernador, porque llega una mujer que sabe, llega una mujer que ha luchado por las mujeres,
Entonces, a él le sirve, pues, como al gobierno en sí le sirve, pues, le da legitimidad. Pero también, pues, le exige a usted mucho trabajo, porque si llega una persona tan legitimada, pues, le exigen más resultados. Es un reto, en principio, porque tienes enfrente la necesidad de mantener una credibilidad. Y el desgaste, o sea, yo tengo claro, no hay que autoengañarnos, que estando en gobierno tienes un desgaste. Sí. Porque la gente siempre espera de ti más de lo que puedas dar. Y la gente siempre quiere que las instituciones caminen más a prisa que lo que suelen caminar. Adentro las inercias pesan, sí. La burocracia está, hay muchos obstáculos que tienes que vencer adentro. También, ¿no? Entonces hay retos. Y obviamente que tengo claro eso, pero creo que podemos sacudir inercias, que podemos hacer la diferencia, porque a veces yo he dicho, a veces hasta en el trato las cosas pueden ser diferentes. Yo puedo decir, por ejemplo, en temas de mujeres, porque me duelen las víctimas, que cuando menos trato de que ellas sientan que las puertas están abiertas, que la sensibilidad de nosotras como funcionarias está, que su dolor es compartido con nosotras y que les vamos a tratar de abrir puertas. En la mayoría de los casos de alto impacto que han acontecido desde que estamos, hemos tratado de abrirles puertas para que la Fiscalía responda más pronto. Todavía hay inercias que sacudir ahí, pero hemos estado de que se finque responsabilidad, se abre el proceso con más celeridad. Todos estos pasos que necesariamente se tienen que dar, estamos tratando de contribuir a acelerarlos. Que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas esté al pendiente cuando se trata de mujeres, que le responda a las víctimas. Esto era algo bastante complejo, porque la Comisión Ejecutiva son muchas víctimas, pero yo no sé, les digo, pero para las mujeres tienen que estar. Entonces, y hemos tratado, tenemos una coordinación permanente con el Secretario de Seguridad Pública del Estado. Hemos tratado que los municipios también se activen. Estamos tratando que el Poder Judicial también sacuda sus inercias. Entonces, y estamos tratando que la transversalidad, ¿qué es esto? Que esa política de género llegue a la Secretaría de Economía para que abran más puertas a las mujeres en proyectos productivos, para que abran más puertas a las mujeres para el acceso al crédito, para que los empleos sean mejor remunerados. Hemos puesto la estadística en la mesa, es decir, las mujeres ganan la igualdad salarial 34% menos que los varones en Sinaloa. Hemos puesto sobre la mesa que son menos mujeres. Es más, acabo de ver a los líderes de cámaras y les digo, ¿cómo es posible que Canaco nunca haya tenido una mujer? Y mi voz adentro se hace incluso presente hasta frente a funcionarios. Porque le digo, en una época de paridad, ver un CODECIN todavía integrado por hombres, o sea, es algo que sacude. Hay una sola mujer. Fue la mesa, ¿no? Una sola mujer. Y yo mandé decir, pues es el gobierno de la paridad total. Entonces tenemos que ir cambiando esas inercias, pero no dejo de poner el dedo en el renglón y tocar el tema en la mesa. Y es bien curioso lo que menciona, porque uno, cuando se escucha que se crea la Secretaría de Mujeres, uno pensaría que nada más el contacto directo con otra secretaría quizás iba a ser el tema de seguridad, pues, que esas dos secretarías iban a estar muy juntas, pero en realidad mujeres tienen que estar hablando con economía, con educación, tienen que estar hablando con gobernación, o sea, sí es como que una secretaría que abarca un entramado burocrático muy grande, más de lo que se pueda pensar, y entonces hace el reto todavía más difícil. Lo que dice el gobernador. Claro, porque el 51% de la población en Sinaloa son mujeres, y se le tiene que responder a las mujeres en todas las áreas. Y la educación tiene que ser de manera diferente, porque mucho lo que somos y mucho el machismo que hay, tiene que ver con qué educación recibimos, con qué idea de masculinidad tenemos. O sea, yo les he dicho a veces cuando estoy frente a público masculino, nos crearon o les crearon considerando que la virilidad está en tu fuerza, en demostrar que eres macho, en demostrar que eres el proveedor, que ganas más. O sea, también al hombre le dieron una serie de cargas en modo mostrarte vulnerable. O sea, hay una serie de cargas que se han dado a los hombres, como también hay una serie de cargas que dan a las mujeres. Decir, eres tú la principal responsable del cuidado de los hijos, del cuidado del hogar, de la atención de las labores domésticas, vas a ser dependiente. Y también a veces la mujer puede ver, pues estoy buscando un proveedor, alguien que me sostenga, en fin. Creo que
Sí, definitivamente tenemos que tratar con todas las familias. Estamos muy culturalizados a eso. Y más en un estado como el nuestro. Sí. Oiga, doctora, y ahora, bueno, antes de la pregunta, no conocía el dato que cuando usted fue diputada se creó el ISMujeres. Sí. ¿Sí lo dijo? Sí. Qué curioso, ¿no? Que cuando fue diputada usted se creó el ISMujeres y ahora es la primera presidenta del ISMujeres. Mira, cuando Secretaria. fui diputada, recuerdo perfectamente el momento. Yo venía de un congreso en Zacatecas y venía donde habían estado ya titulares de institutos de las mujeres. Y comenté con el gobernador en ese momento, porque tuvimos una reunión para otro tema, que era Juan Millán. Oiga, le digo, Sinaloa no tiene instituto de las mujeres. Y me dijo, lo vamos a crear. Paradójicamente, cuando lo crea, fui crítica en la forma tan vertical como lo consiguió, donde dentro de la estructura él era como la persona con más poder. Entonces El dije, consejo, no, algo así. sí, así no. Decíamos, además debe tener una ley orgánica, debe tener más autonomía. Pero bueno, a lo mejor era mucho pedir. Lo que pasa es que yo siempre, si se trata de refrendar los derechos de las mujeres, pido mucho, porque hay mucho por construir. Sí, Quizá en ese tiempo lo que yo estaba planteando se fue alcanzando poco a poco, es decir, la ley orgánica del instituto, generarla como un organismo público centralizado. Yo lo pedía desde el año 2000 y no se hizo. Sí, y ahora, por ejemplo, que está al frente del ISMujeres y que tiene la oportunidad, pues, bueno, con toda la carga, ¿no?, que genera ser la secretaria y la burocracia y las inercias que tienen que buscarse, ¿cómo ha sido el arranque del ISMujeres? ¿Cómo lo puede visualizar usted? ¿Cree que es como usted lo hubiese pensado? ¿Se ha enfrentado a algunas cosas? ¿Cómo ha sido el arranque, el inicio? Ha sido muy intenso. Arrancamos en noviembre, 1 de noviembre, y tuvimos luego enfrente lo que eran los 16 días de activismo, y esto significaba desplegar toda una iniciativa para confirmar, vamos a decir, que era un acierto crear la Secretaría de las Mujeres. Yo estoy convencida que es un acierto. Había mucha descoordinación en las instancias, o sea, cada quien trabajaba por su lado, y tener la coordinación del Centro de Justicia, de lo que era antes el Instituto de las Mujeres y hoy Secretaría de las Mujeres, y lo que era CEPAVIF, que es el Consejo Estatal para Prevenir y Atender la Violencia Familiar, que tiene como víctima fundamentalmente las mujeres. Mantenerlas desarticuladas no le daba los mejores resultados a las mujeres. Obviamente que si tú me preguntas o si me preguntan cuáles fueron las mayores sacudidas, bueno, vamos caminando en eso y de pronto el feminicidio de la joven Valentina en Mazatlán nos estremece. La niña. Sí, la niña de 13 años, con todos los detalles que teníamos, es estremecedor. Luego se viene el caso de Almita, es la niña del campo de Villa Juárez. Sí, entonces, y con la crueldad, o sea, aparte de eso, aparte de las edades que los hace todavía más trágicos, la crueldad, el caso reciente de Carelli, o sea, cruel, y todas las que han acontecido nos han sacudido. La violencia sexual, lo que hemos conocido en estos últimos días, del abuso, o sea, esos son los retos de todos los días, y el estar siempre pensando que todas aquellas mujeres que llaman a la línea de emergencia, que están denunciando que en este momento son violentadas, pueden convertirse el día de mañana en una víctima más de feminicidio. ¿Cómo tenemos que llegar hacia ellas para que entiendan que tienen que romper esas relaciones de violencia que las coloca en una condición, en una línea muy delgada de riesgo, que la verdad, a veces escuchamos la estadística de feminicidios comparado con la incidencia de la violencia contra las mujeres? Son muchos feminicidios, pero si no frenamos esa incidencia, porque, por ejemplo, el 2021 cierra con 4.700 carpetas de investigación de mujeres que son violentadas, y te puedo decir que en el 70% de los casos es violencia grave. 4.700 carpetas, y cerramos el 2021 con 49 mujeres asesinadas. Entonces, realmente ahí hay una reserva muy fuerte
posibles víctimas de feminicidio. Si no actuamos a la reducción. Hay potenciales feminicidios. Exacto, potenciales feminicidios. Eso aterra pensar todo esto, y más cuando ves que muchas de las causales tienen que ver con adicciones que se están desbordando, con los últimos casos, en la mayoría, con esta extrema crueldad, estamos hablando de personas bajo un flujo de drogas. Entonces, ¿y qué es lo más complicado? Que no todas las aristas de este incremento de la violencia lo podemos tener desde la Secretaría de las Mujeres. Que tenemos que ser capaces de impactar, convencer a Secretaría de Salud para que se active el tema de prevención de adicciones, que tenemos que ser capaces de convencer también en Secretaría de Seguridad, que tienen que tener las respuestas, que no deben de llegar tardíos, que la prevención se tiene que fortalecer. Entonces, es mucho el trabajo, pero creo que podemos con el reto. Lo que decía ahorita, la transversalidad, pues. Sí, la verdad, yo creo que las jóvenes, sobre todo, tienen que aprender a discernir aquellas relaciones que son altamente riesgosas. Aprender cuando el amor se está tornando en control y se está tornando en algo que te puede poner en riesgo. Secretaria, y pensando como activista, porque creo que no deja de ser activista a pesar de que ahora es una funcionaria pública, ¿ve usted la creación de esas mujeres como un logro de la lucha de todas esas mujeres que las vimos marchando el 8 de marzo? ¿Cree que es un logro la creación de la Secretaría? ¿Cree que haya como que un antes y un después de la lucha con la creación de la Secretaría? Yo creo que sí, pero no podría decir propiamente un antes y un después. Yo creo que es un logro porque es darle un rango que no se le había dado. ¿De qué venimos? Cuando yo fui diputada, querías debatir el tema de mujeres en los partidos y decía, hay que se junten las mujeres a hablar de eso. O sea, era tema solo de las mujeres. Incluso los hombres no querían vincularse. Ese tema le toca solo a las mujeres. No, nos toca a todos. Porque se trata de construir nuevas masculinidades y nuevas feminidades. Se trata de entender que esa relación desigual, violenta que ha existido muchas veces en contra de las mujeres, es una relación que daña a todos, a todos. Entonces, hacer que una área como la Secretaría de las Mujeres se coloque en el mismo nivel y que el tema de la agenda de las mujeres se convierta en prioridad en el gobierno, porque será por la fuerza que traía, será por el compromiso que tengo en el tema, pero tocamos las puertas y de alguna manera yo lo siento cada vez más al gobernador, cada vez más comprometido en la agenda, cada vez más con un discurso feminista, aunque a veces no le gusta que le digan feminista, pero cada vez más con un discurso que entiende que el tema de las limitaciones del tiempo que tienen las mujeres, de la falta de libertades, ha influido de manera negativa para potencializar el desarrollo. Yo veo, yo creo que, pero hablar de un antes y un después va a ser cuando logres consolidar logros. A mí en eso me gusta ser muy objetiva y me gusta sentir todavía que el reto lo tengo por delante. No siento que hayamos llegado a la meta, ¿entiendes? O sea, que a la Secretaría es un escalón más, pero llegar a la meta significa haber bajado los indicadores de violencia, haber bajado los indicadores de desigualdad. Y eso es un gran reto, pero vamos a abonar para que así sea. Y en ese sentido, doctora, 2 preguntas en una. Primero, ¿cuáles son sus objetivos en la Secretaría? A largo, mediano plazo, como usted quiera verlo. Y segundo, ¿qué legado quisiera dejar usted en la Secretaría? No como una cuestión ególatra, ¿no? De decir, quiero que se me recuerde como esto, sino más bien, ¿cuál es el resultado que usted quisiera dejar en la Secretaría, en su paso por ser la primera secretaria de la Secretaría de las Mujeres en Sinaloa? De pronto se ponen muy serios ustedes. Me dijeron que este programa sí era como para jóvenes, algo más. Pues es que la plática y de pronto parecen así sí, como que los maestros, ¿no? Sí. Es que la queremos conocer a fondo. Ah, bueno, pues sí. Mira. Ya voy a dejar de ver a Luis Alberto porque el Pancho me hace que me ponga serio. Muy serio. Me pongo en mood Pancho Aresmendi. ¿Verdad? Oye, vas a sacar ahorita el fuerte. No, si te pones en ese modo te pondrías muy machista. Ah, no. Y me está oyendo y si me oye. No. Salud para Pancho. Yo creo que el feminismo ahorita es un tema de moda.
Si nos vemos, volteamos y vemos, vamos a encontrar que hay niñas de 12, 13 años que quieren estar en las marchas, que quieren, que lo ven así. Y qué bien que las nuevas generaciones lo asuman esto sin la pena que sintieron algunas de mi generación por declararse feministas, por confesarse feministas, porque de pronto se estigmatizaba mucho a la mujer que era libre, a la mujer que se atrevía a dar los pasos. Entonces, ¿qué siento? Primero, pues yo creo que una de las grandes misiones que tenemos ahí es hacer que esa moda, que ese feminismo se convierta en una convicción, se convierta en un conocimiento, y acciones más concretas, ¿no? Se convierta como en un compromiso para actuar para tu seguridad y para la seguridad de todas las mujeres. Yo creo que en la medida, yo he dicho, que a las mujeres de víctimas las convirtamos en protagonistas, en esa medida vamos a estar transformando. O sea, la mujer debe de dejar de ser una víctima de violencia. Hay que generarle las condiciones para que deje de ser y que sea una protagonista de su transformación, de la transformación de su entorno y de su seguridad, constructora de su seguridad y transformadora también de sus condiciones y de las condiciones sociales. Para mí, lograr sembrar eso, que las mujeres, o sea, para poder llegar yo a donde estoy, dejé de ser víctima. Es decir, no soy víctima. ¿Y en qué podía ser víctima? No, afortunadamente he tenido la fuerza suficiente, no física, pero en todos los sentidos, de no verme como víctima de violencia. Pero no deja de ser víctima de tus circunstancias. O sea, tú puedes decir, pues es que me tocó ser pobre, es que me tocó estar en un hogar. O sea, tú te ves ahí como víctima. Pero cuando tú dices, no, es que esto me tocó, pero yo quiero ir acá, es que entonces dices, me sobrepongo a mi condición y entonces me convierto en transformadora de mi entorno. Entonces, yo creo que esa es parte de lo que tenemos que hacer con las mujeres. O tú eres una mujer violentada, vamos, ¿qué necesitas? ¿Cómo te apoyamos para que transformes tu entorno inseguro en un entorno seguro? Primero, para que tú que vives en pobreza, ¿qué podemos acercarte? ¿Qué podemos ofrecerte para que tengas mejores oportunidades de trabajo? Y cómo a esas mujeres le vas fortaleciendo liderazgo. Y a esas mujeres, a su vez, se convierten en eslabones de apoyar a otras mujeres. Yo siento siempre, yo tengo mucha fe en las mujeres y creo que podemos generar esas redes de apoyo entre las mismas mujeres y podemos hacer empatía con los hombres, porque los hogares inseguros, los entornos violentos nos afectan a todos, entonces, a todas y a todos. Entonces, esa me parece a mí es un gran reto. No sé si vamos a lograr en los años que esté, porque ya dije que no sé. Pueden ser 1, 2, 3. ¿no? Nunca se sabe. Secretaria vitalicia. No, espérense, yo siempre dije, yo fui presidenta del colectivo de Mujeres Activas Sinaloa y siempre les decía, oigan, yo no quiero estar como Fidel Velázquez, yo creo que sus generaciones no se acuerdan quién era, porque bueno, yo soy varias generaciones adelante de ustedes. En Miguel, pero, sí. Pero a ese sí, ¿verdad? Se le nota. Pero, pues yo hoy decía, no quiero ser el Baester Gordillo, pues, o sea, eso de ser la eterna líder. No, yo creo que en la medida que despiertas esa inquietud, si estamos frente a niñas, que despiertes esa inquietud, que les enseñes a fortalecer sus liderazgos, a lo que sea, a lo que quieran, que además hagas que las niñas y los niños tengan claro hacia dónde quieren ir. Yo creo que el gran problema que tenemos a veces como humanidad es que eres tú y tus circunstancias, pero a veces yo les he dicho, quieres que te resuelvan los problemas, porque es menos dificultoso. Y yo siempre he dicho, pues yo más o menos desde temprana edad supe que tenía que pilotear mi nave, que tenía que ser la conductora. Y yo decía, pues es más cómodo ir de pasajero, pero tengo que ser conductora. Entonces, si nosotros logramos que las niñas, las adolescentes se conviertan en conductoras de su destino, que sepan a dónde quieren ir, que si quieren ser amas de casa lo sean, pero por decisión, no por imposición, que ejerzan sus libertades, y lo he dicho,
con responsabilidad, porque la libertad se ejerce con responsabilidad siempre, y los liderazgos se ejercen con responsabilidad. Si hacemos eso, a eso le apuesto. Yo le apuesto a que las mujeres de Sinaloa sean diferentes, sean comprometidas, sean líderes, y sé que hay. A donde vaya, voy al mercado, voy a una pescadería, voy a un campo agrícola y encuentro esa reserva moral, esa reserva de liderazgo, ahí está. ¿Qué necesitan de nosotros? Que les demos los medios. Muchísimas mujeres han estado, hay 34% de hogares con jefas de familia solas, entonces sí se puede. De hecho, ahorita comentaba un dato sobre el tema del activismo en las mujeres y platicaba con Masi y con Liz la semana pasada. Le decíamos que en esta marcha era increíble cómo vimos, porque llegamos a esa conclusión, a amigas y amigos que nunca, amigas más que nada, que nunca pensamos ido, ¿no? que se iban a unir a una marcha. Por ejemplo, en mi Instagram yo miraba amigas que se animaron, o sea, y ese se animaron, ya te dices, o sea, las mujeres se están despertando y se están animando a protestar, pues. También la comparación de fotos que había, ¿no? De que 2017 eran como 10 y 2022 y eran cientos o casi miles ya de mujeres. Sí, yo recuerdo cuando hicimos la marcha en 2020 y yo estaba así súper emocionada de ver todas las niñas, las adolescentes que llegan. Sí. Y ahora, es más, a veces sus padres pueden ser de esas familias que le temen a que estén en las marchas, pero las niñas dicen, no, es que quiero que me vayas, es que quiero ir. Y además te voy a decir algo que a mí me encanta también, es que tampoco temen estar en las marchas de la diversidad, que tampoco temen en expresar su convicción y su libertad. O sea, la verdad, encantada estoy de esas niñas y esas adolescentes. Sí, yo vi las fotos que miré y dije, amigos que nunca pensé que iban a andar ahí en la marcha, dije, qué bueno. Sí, y también en una ciudad como Culiacán, que hay muchos estigmas que a lo mejor lo hace pensar uno que no ve cierto tipo de personas en las marchas, pues sí, como que este año sacó muchas sorpresas, pues en cuestiones de gente participando en las marchas. Y aprovechamos, secretaria, que tomé la palabra. Usted como activista, ¿no? Que tiene muchos años siéndolo. Cuando se aprobó el aborto, ¿qué sentimiento le dio usted? O sea, en el momento que se aprobó, pues es funcionaria. A lo mejor no tuvo como que la capacidad de opinar muchas cosas o no, sí opinamos. Sí, pero como activista, ¿qué sentimiento le generó? Así como por fin lo logramos. Yo creo que ha sido un logro significativo. Creo que es un tema que genera mucha polémica, pero yo nunca he sido de las personas que se atreve a ocultar lo que pienso en ese tema. Hace más de 25 años estuve en una iglesia hablando del tema y me atreví a plantear mis convicciones en ese sentido. Yo creo que la maternidad debe ser libre, que las mujeres deben ejercer su libertad. Creo que la mayoría de las mujeres que no deseaban un embarazo y eran de condición de pobreza, buscaban a veces en esa condición de pobreza hacer la interrupción, con muchos riesgos. Al menos conozco mujeres de clase media que por alguna razón tenían un embarazo y tenían los medios para hacer la interrupción. ¿Por qué? Porque las clínicas clandestinas que practican el aborto existen y han existido desde décadas atrás. Y creo que lo que le debemos de apostar es que a hombres y mujeres se hagan responsables de la sexualidad, que no debe seguir siendo solo la carga para la mujer en el tema de la prevención de embarazos. Es muy lamentable escuchar expresiones como la que tuvo el regidor del Paz, donde sigue echando la carga, atribuyendo la carga solo a la mujer y denostando a la mujer. La verdad, no, esta es una responsabilidad compartida. Siempre he dicho, ¿y por qué los anticonceptivos en la década de los 70 solo para mujeres? Eso es seguir teniendo la carga a la mujer. Es una responsabilidad compartida en la sexualidad. Ambos, yo soy madre de 2 hijos y les tuve que enseñar que el tema de prevención de embarazos también le tocaba a ellos, no solamente le toca a la mujer. Entonces, y siempre va la carga hacia la mujer. Yo decía, a la mujer socialmente la juzgan porque aborta y laboralmente la castigan porque se embaraza. O sea, no debemos de seguir teniendo esa carga. Yo celebro que el Congreso haya dado ese paso. Creo que, claro, le apostamos a una sexualidad responsable, pero no solo de la mujer. La sexualidad debe ser responsable de hombres y mujeres, y es un tema que tenemos que abordar con los adolescentes, porque la inquietud sexual aparece. Tú como padre de familia, como madre de familia, a lo mejor te da pena abordarlo, pero si no lo abordas tú,
tu hijo o tu hija va a buscar respuestas y a lo mejor las respuestas que busca van a ser equivocadas. Entonces mejor atrévete a hablar del tema y inculca en tus hijos también la responsabilidad de prevenir embarazos, porque tanto tiene la mujer eso como el hombre, y no seguirle cargando a la mujer todo y además estigmatizarla, además castigarla o denostarla es inadmisible, y yo celebro que el Congreso haya dado ese paso. Qué bueno, doctora. En ese sentido, y a propósito de que dijo que tiene 2 hijos y que mencionó alguna frase que a mí me causa no ruido, sino que inquietud, nuevas masculinidades. Yo tenemos un amigo, ¿no? José Luis. José Miguel. Mi no, José Miguel. Saludos, José Miguel. Hizo un diplomado que se llamaba Nuevas Masculinidades. Hay un grupo en Culiacán de Nuevas Masculinidades. Y llegaba y nos platicaba. Sí, entonces hay cursos. Nosotros como de que... Pero no. ¿Hacia dónde estás apostando? Sí, o sea, ¿de qué se trata? Pues? ¿De qué se trata? Sí, y bueno, ¿por qué saqué colación esto? Porque la pregunta que le quiero hacer es también en alusión a que tiene 2 hijos, ¿qué consejos le puede dar más que nada a los hombres para que puedan los hombres educarnos en el sentido, sí, educarnos porque esa es la palabra correcta, educarnos en el sentido de la responsabilidad que tenemos también como varones, pues? Sí, yo creo que el consejo debe ser también para mujeres, porque también a veces las que formamos a esos hombres machistas somos las mujeres, porque estamos replicando las enseñanzas que recibimos. Y entonces yo tuve que luchar al interior de mi casa con mi madre en eso, porque cuando yo me casé, tenía claro, yo le dije, yo no me casé para barrer, para trapear, para lavar trastes, o sea, yo me había preparado para ser profesionista. Y yo sentía muy injusto porque fue también de estira y afloja. Eso de llegar a la casa, yo después de trabajar y que mi esposo sentado leyendo el periódico, y le dije, yo me senté, agarré el periódico también. Aquí los 2 leemos o los 2 trabajamos, porque se trata de eso se trata, primero de sentir que las responsabilidades en el cuidado del hogar y de los hijos es una tarea compartida. Y ahorita que hablas de esas nuevas masculinidades, yo creo que una de las grandes cargas que tienen a veces los hombres es sentir que no pueden mostrar emociones. Yo creo que yo lloré cuando nacieron mis hijos, y como hombre debes permitir mostrar esa vulnerabilidad. ¿Y su esposo? Por ejemplo, seguramente mi esposo no, porque se contiene, pero sí lo he visto llorar, porque debemos demostrar las emociones. O sea, y como hombres no pierdes masculinidad si te muestras vulnerable. Tampoco pierdes masculinidad si pierdes tu trabajo y la esposa es la que sostiene el hogar. O si tú decides, como hombre, tener una conducta más pasiva en lo laboral, y tampoco la mujer puede decir, no, ya tengo un mantenido, no. O si eso es también una nueva feminidad, donde se trata, pues yo tengo una condición y puedo ganar más, y a lo mejor nos vamos a rotar. O sea, las mujeres y los hombres tenemos que construir nuevas feminidades y nuevas masculinidades. Yo en principio con mi esposo empecé, no era tan sencillo. Lo mantuvo también. Claro, si soy una mujer empoderada, y tampoco... Pues mira, cuando yo me casé ganaba más. Ya desde que me casé era empoderada, ¿no? O sea, no, pero yo creo que es un equilibrio, ¿no? O sea, y en realidad lo primero fue la distribución del trabajo doméstico. Esa fue luego el tema del cuidado de los hijos. Llegó un momento en que el que iba a la junta era él. O sea, yo decía, ¿por qué? Son juntas de padres de familia, no de madres de familia. Entonces, no, yo creo que tengo 2 hijos, hombre, o sea, soy la única mujer y a mis hijos los eduqué igual, o sea, tareas compartidas, saben cocinar, el más grande es muy bueno para cocinar. Entonces, los tenemos que crear en otro tipo de relación, porque además esto significa quitarles cargas. Si el hombre no siempre es el proveedor, imagínate, yo digo una carga que tiene un hombre siendo proveedor y pierde el trabajo. O sea, hasta se quieren andar suicidando porque ya no pueden, o sea, no, se trata de generar, bueno, la mujer también entra y quita cargas, distribuye cargas. La felicidad se construye con una relación distinta, no de sojuzgar a un ser, a uno de tus parejas, no de dominarlo. No es tan fácil, se dice más fácil en la teoría, porque además las relaciones humanas son complicadas. Nos relacionemos hombre o mujer, o hombre y hombre, mujer o mujer, es complejo. Tenemos gustos, tenemos ánimos, a veces amanecemos con ganas de pelear, a veces amanecemos muy felices, o sea,
somos humanos y somos complejos, pero sin duda y contradictorios. También eso hay que aprender. Porque a veces dices, "Oye, no te entiendo". A veces dices esto, bueno, sí, porque las mujeres somos contradictorias y los hombres también. O sea, así somos, pero yo creo que como humanos vamos a ganar si nos relacionamos de mejor manera. Y creo que en muchos sentidos se gana. Si las mujeres son más productivas, tienen más liderazgo, ejercen ese liderazgo, ocupan mejores espacios, yo creo que ganamos todos. Y todos. Creo que ya la Liz encontró la parte correcta para el clip. Sí, ¿verdad? O sea, Sí. y toda la lista de preguntas que traían, yo ni los dejé. No, secretaria, y antes de irnos... Fui bien astuta, no me fui por otra ruta. Los de no, sí, Antes- se convirtió en la dueña del podcast. No, Sí. pues ella es la dueña del podcast. Ya, Calladitos de se hecho, quedaron, el ¿verdad? programa que sigue ya no vamos a estar nosotros aquí. Sí. Ya la otra no hacemos guiones. Damos una sodera. Eh, Secretaria, y antes de irnos ya a punto de acabar ya el podcast, ¿qué consejo le puede dar a esas mujeres y jóvenes que ya están en la lucha en derechos humanos? ¿Y qué consejo le puede dar a esos jóvenes y mujeres que dudan a lo mejor por a lo mejor ciertos estigmas, a lo mejor hombres que son hombres heterosexuales, un ejemplo, y no van a una marcha sobre derecho de diversidad sexual por miedo a que le digan algo, pero se sienten a lo mejor con las ganas de ir porque tienen el sentimiento de ayudar? Pues, ¿sí me explico? ¿Qué consejo le puede dar a esas personas? El más ¿Por qué no? proyectado se me hace. No, lo digo porque es cierto. Hay yo, muchas, miren, hay yo muchas el personas consejo que les doy que de a hecho las, lo mencionó la a las secretaria. personas es que Yo voy. aprendamos a vencer nuestros miedos. Que no tengas temor de reconocer que tienes miedos, porque todos los tenemos. Y yo siempre he dicho, si el niño o la niña tuviera mayor conciencia al caminar, seguro no caminaba. Ujú. Aprendemos a caminar y finalmente, o sea, después tenemos que aprender a construir nuestra vida y tomar nuestras decisiones. Y esas decisiones las tomas venciendo tus miedos. Entonces yo el primer consejo, no solo para las marchas, atrévete a hacer esas cosas que crees que no eres capaz de hacer y cree en ti. Porque también es, si los demás no creen en ti, que no te importe. Tú cree en ti. Considera que tienes más fuerza, que tienes más fortalezas de las que tú hasta has autoevaluado. Creo que si nosotros creemos en nosotras mismas, en nosotros mismos, y si nos atrevemos a vencer los miedos, muchas cosas vamos a lograr. Sea ir a la marcha, sea vestirte diferente, sea emprender algo que tú dices, pues quisiera hacerlo, pero no me animo. Empréndelo. Te vas a caer, yo siempre he dicho, todos nos hemos caído, pero también de los raspones aprende uno y de los raspones sale más fuerza. Entonces, atreverse a vencer los miedos, atreverse a confiar en ti y a dar los pasos. Yo creo que, y saber hacia dónde quieres llegar, porque si no te vas a perder en el camino. Y si te desvías, no importa. Al final puedes llegar de todos modos. Qué bonitas palabras. Sí, qué bonitas palabras. Es como andar en bicicleta, ¿no? Uno, para aprender a andar en bicicleta, se tiene que caer un chorro de veces y rasparse muchas veces para ya poder andar bien en bicicleta. Para equilibrarte, para porque equilibrar, si no te vas por los Y hay lados. gente que nunca aprende. Y hay gente que nunca aprende. Porque no vence sus miedos. Ajá, porque no ve sus miedos. Ahora, ya para terminar, siempre cuando terminamos el podcast, le pedimos a nuestro invitado o invitada que nos dé una recomendación sobre lo que lee, sobre lo que mira, algo que tenga que ver con política, con un mensaje. Y en ese sentido, preguntarle a usted qué pudiera recomendar a la comunidad de personas que nos miran sobre sobre algún texto que esté leyendo, alguna película que esté viendo, alguna serie, etc. Pues veo muchas series de crímenes, como que eso no sería como... A mí también me gusta mucho la de los Las crímenes. veo, pero recientemente vi una policial. película que se llama Antonia. Y Wow. se me hizo... yo no la he visto. Sí. Es de una mujer que quiere ser la directora de orquesta y que lo logra. Y todo lo que tiene que vencer. Estamos hablando de la segunda década del siglo XX. O sea, todos los obstáculos que tuvo que vencer para ser la directora. Es historia real. Es historia La real. sacaron en Netflix, yo creo, a colación Y de... hace mucho tiempo vi una película que me impactó, que si mal no recuerdo se llama Amelie. Ah, La sí. primer mujer que incursiona en la aviación en Estados Sí. Unidos.
y cómo al final vence sus miedos. A mí me impactó porque en una época donde, pues primero no estaba desarrollada la aviación. ¿En qué condiciones tuvo que...? Imagínate cómo, por eso digo yo, cómo tienes que vencer tus miedos. O sea, no había ni la radiocomunicación, ni la aeronáutica estaba tan desarrollada. Ella finalmente pierde la vida en uno de esos. Sí, pero sí, fue sí. audaz. Y Pierde, audaz, ¿no? o sea, audaz, ¿cómo te atreves a dar esos pasos? Yo creo que tenemos que aprender, y esas películas son inspiradoras, porque te enseñan a cómo vences tus miedos y cómo te atreves a dar pasos. Yo creo que lo más importante es eso. A veces tienes que desafiar tu destino o tus circunstancias. Y entonces hay que aprender de esas historias. Yo tengo un amigo que le puso a su hija así porque vio la película Misael. Ahí, que se nos escucha. Se le puso a su hija por la película esa. Pues ya saben que ver el domingo, recomendación de la doctora Búsquenla, Guerra. pero sí, Antonia creo que sí estaba. Y si no les gusta, en pues ahí le Netflix. mandan un DM a ella. Nosotros no. Acaba de salir como en octubre, noviembre del año pasado. Sí. Está reciente. Sin describirse, son películas feministas, pero más allá de hombres y mujeres, es una película que te inspira a creer en ti y a luchar por lo que tú quieres. Muy bonito para el domingo. Sí, ya. Doctora, pues muchas gracias por acompañarnos. Qué Pues bueno. gracias, no sean tan serios, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? No, Para pues, jóvenes, sí. Nos intimidó con la La mirada. neta, sí, tiene una mirada muy fuerte. Yo aprendí a vencer mis miedos, pero ahora inspiro, no. Sí, le han dicho, Muchísimas ¿verdad? gracias. No, Tiene una usted mirada por muy venir. fuerte. Qué bueno que se animó a venir. Eso, La es lo, verdad. eso es lo que me dicen. O sea Sí. que cuando llego, no. Se impone. A la otra ya nos No, vamos es más que su relajados. historia está muy interesante. Y como quiere Sí. que uno no se Está ponga muy nervioso. sustancial, pues, es eso. Muchas gracias. Muchas Al contrario, muchas gracias y muchas gracias sobre todo al auditorio joven. Yo creo que atrévanse a cumplir sus sueños, sí se puede. Y atrevan, que nadie les detenga sus alas, hay que volar. gracias. Con eso voy a dormir ahora. Hasta luego, Vamos, muchas gracias. gracias. Bye. Gracias, doctora.